el que mido la corriente. Por eso la pregunta muchas veces en pinza amperométrica era ¿cuántas vueltas tiene el bobinado primario de nuestro transformador imaginario que se formaba cuando estábamos midiendo con una pinza amperométrica? Y la respuesta era justamente una vuelta, que es el cable que lleva la corriente a medir. Todo esto a modo de repaso de transformadores, ¿sí? Entonces, nos viene bien ahora para visualizar los transformadores de medición, que no dejan de ser un transformador con algunas características especiales para poder usarlos para medición. Acá estamos observando algunas imágenes de los transformadores de medición que, bueno, evidentemente son elementos más bien industriales. ¿Cómo trabaja un transformador de corriente? Pensemos lo siguiente. Si nosotros decimos que queremos medir una corriente muy alta, nunca pensaríamos en tener un arrollamiento primario por donde hacer pasar esa corriente. Vamos a buscar trabajar con el mismo principio que funciona la pinza amperométrica, es decir, que el elemento no tenga un bobinado primario, sino que el cable por donde pasa la altísima corriente a medir sea el bobinado primario. Porque si no, hacer un bobinado primario que soporte semejante corriente sería totalmente impráctico. Por eso a la hora de decir cómo funciona, lo que nosotros vamos a observar es un circuito, fíjense, muy parecido al de la pinza amperométrica, en donde nosotros en aquel momento decíamos, esta es la corriente a medir, esta es la mordaza de la pinza y este es el interior de la pinza. Ahora básicamente decimos lo mismo. Este es el cable por donde circula la elevada corriente, este es el núcleo del transformador de medición y después viene el interior del transformador. Fíjense esta aplicación, el cable y el transformador de medición. Por supuesto que acá la corriente es mediana o chica, lo que pasa es que se está seguramente llevando esa medición a un dispositivo electrónico sensible. Sin embargo, en las líneas de alta tensión, el principio de funcionamiento es el mismo, ¿sí? Siempre funcionan bajo la misma modalidad. Acá tenemos una imagen de un transformador de corriente y acá se explica lo que yo comentaba más temprano. Fíjense si vuelvo un poquito. El transformador tiene una potencia a la entrada y a la salida que es igual. Por lo tanto, si a la entrada tengo alta tensión, tengo que tener sí o sí baja corriente para que se mantenga esa potencia constante. Si en cambio a la entrada tengo baja tensión, quiere decir que voy a tener elevada corriente. O sea, en definitiva, un transformador, si reduce la tensión, aumenta la corriente. Y si reduce la corriente, entonces tiene que aumentar la tensión. Esa ecuación no se puede alterar. Acá plantea las relaciones de corrientes y número de vueltas. Bueno, ecuaciones en las que ahora no queremos profundizar. Muy bien. ¿Para qué se usa un transformador de corriente? Bueno, por supuesto para medir altas corrientes, claro que sí. Para alimentar relés de protección, por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema de protección, una línea de altas corrientes, esos dispositivos los tengo que manejar con corrientes más chicas, entonces se utilizan transformadores de corriente, o para proveer aislación entre esas elevadas corrientes y la parte de bajas corrientes o de contraste. Bien, este video un poco para contrastar lo que estamos charlando en nuestra materia con lo que podríamos encontrar en una página de cualquier parte del mundo sobre este tema. Para ir terminando entonces, los transformadores de medición decimos que van a haber dos tipos: transformadores de tensión, también llamados TT o TV, o transformadores de corriente, también llamados TI. Usaré uno u otro en función de lo que
deseo medir. Pero acá quiero mostrarles una particularidad de estos transformadores de corriente, que suele ser esta forma de anillo, igual que la pinza amperométrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que se espera que pase el conductor de elevada corriente por el interior de esto que sería el núcleo, y en el interior de este aparato estaría el bobinado secundario. Fíjense, estas son imágenes de transformadores de baja tensión, ¿sí? Por poner alguno, serían transformadores de corriente, pero en bajos niveles de tensión. Fíjense si observamos uno de media tensión. Algo de media tensión podría ser un equipo como estos que estamos observando, ¿sí? Ya vemos que son más grandes, ¿sí? Más robustos. Y finalmente acá los de mayor tensión, los de alta tensión, digamos, bueno, ya tienen un aspecto netamente industrial, que son las imágenes que yo digo que pueden haber visto por la calle en algún momento, porque bueno, son típicos, digamos, ¿sí? En esta imagen observamos uno, por ejemplo, de México, pero bueno, en cualquier parte del mundo se utilizan esos transformadores. ¿Por qué? Porque las empresas, tanto que generan la energía eléctrica como las que las distribuyen, necesitan, por supuesto, medir también ellos los valores de tensión y corriente. Muy bien, entonces, transformadores de medición para medir ya sea tensión, los TB, o corriente, los TI, porque existe la necesidad en cualquier nivel de tensión y de corriente, existe la necesidad de medir. Si estamos en niveles altos, usaremos transformadores de medición. Si estamos en niveles bajos, usaremos los elementos que ya conocemos, como puede ser el multímetro o la pinza amperométrica. Muchas gracias.